Bien, muy buenas tardes, maestros y maestras de la jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha. Muy buenas tardes, bienvenida a un webinar más de todos los que estamos haciendo en este año en conjunto con nuestros aliados estratégicos. En esta ocasión vamos a hablar sobre una problemática que siempre se da, pero esperemos que con la ayuda de ustedes y con estas conversatorios que tenemos, yo le llamo conversatorio porque me gusta que al final ustedes interactúen, pregunten, nos cuenten sus experiencias también. Y de esa manera hacemos una retroalimentación. Entonces hoy vamos a tener el webinar titulado Embarazo no deseado, consumo de drogas, de las tradicionales y de las no tradicionales, o sea, es decir, de aquellas nuevas, como por ejemplo la adicción a los videojuegos, que en esta época y por esta coyuntura se está dando. Entonces vamos a tratar de tomar este tema, de hablar sobre las consecuencias o sobre aquello que nos pueda ayudar a cómo manejar la situación. Entonces, ustedes pueden tener algunas estrategias que puedan ayudar en casa a los padres. Bien, tenemos como siempre la colaboración y quien va a empezar con el tema de embarazo no deseado en adolescentes, la licenciada María Esther Vilcapuma Montes, y también tenemos como invitado hoy, esperemos que otro día también lo comprometemos, al licenciado Lucas Collantes Picasso. Él es psicólogo de profesión y pertenece al Centro de Salud Mental Comunitario de Nuevo Horizonte. Nos está acompañando. Entonces, vayan apuntando sus preguntitas. El link de asistencia en unos minutos más va a estar en el chat. Van llenando y van escuchando y van anotando sus preguntas, que esta tarde queremos hacer una tarde de conversatorio. Entonces vamos a dar por inicio, sin no antes darle un saludo fraterno de parte del director de la UGEL, el maestro Julián Ochoa Chochoja, y de la jefa del área de gestión pedagógica, la maestra Betty de la Flor Ormeño Rojas. Muy bien, y del área de convivencia escolar también, de la licenciada Nevenka y de la licenciada Ana, quien también nos está acompañando esta tarde, un poquito fría. Muy bien. Adelante, minister, el tema de embarazo. Micrófono, Marister. Perdón. Muy buenas tardes con todos y todas. Agradecer primeramente al director de la Unidad de Gestión Educativa, igual a la jefa de gestión pedagógica, como es la licenciada Betty Ormeño Rojas. Y hoy día pues vamos a socializar un tema muy importante, como es la prevención del embarazo en adolescentes, ¿no? Milagritos, ¿tú me ayudas a compartir la pantalla o yo puedo compartirla? No sé. Sí, te han hecho hospedador en este momento. Ah, ya, perfecto. Ok. Ok, ahora sí. ¿Ahí lo pueden ver? ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, ¿por qué es importante entonces hablar del embarazo en adolescentes? ¿No? Es una gran pregunta, sobre todo para los docentes, educadores de todos, ¿no? Es importante justamente hablar de este tema porque la adolescencia, pues es una etapa de vida en la que a partir de las experiencias de la infancia
y el entorno social en el que se desarrolla él o la adolescente, pues empieza justamente el proceso de individualización y socialización, marcando la transformación de sus cuerpos y la obtención paulatina de su capacidad sexual y reproductiva. Entonces, de ahí la importancia de que los padres puedan estar presentes en el acompañamiento, justamente en la orientación a sus hijos, en estos cambios de esta transformación de sus cuerpos. No solamente los padres, sino también los tutores, los docentes, ¿no? ¿Cuál es la situación del embarazo en los adolescentes en el Perú? Vemos acá la estadística a nivel nacional, que del año 2019 al 2018, pues el embarazo en adolescentes en los últimos 5 años ha disminuido solamente en 1.3 puntos porcentuales, ¿no? Pero en esa pandemia hemos estado analizando también las cifras y esta cifra que se había disminuido nuevamente se ha incrementado, ¿no? En el área de residencia, en la zona urbana es menor que en la zona rural, casi el 50%, ¿no? Como vemos que en la zona urbana el embarazo en adolescentes es el 10.1% y en la zona rural el 22.7%. Según la ENDES, ¿no? Del año 2019 menciona pues que el 12.6% de las adolescentes entre el grupo etario de 15 a 19 años estuvieron alguna vez embarazadas, ¿no? De estas, el 9.3% ya eran madres. O sea, en la edad adolescente ya habían tenido su primer hijo y ya estaban cursando el segundo embarazo. Y el 3.3% estaba gestando por primera vez, ¿no? Entonces, los mayores porcentajes de adolescentes que eran madres o estaban embarazadas con un primer hijo se presentan, pues, con mujeres con primaria, ¿no? Que representan el 41.7%. Y en el otro extremo, con menores porcentajes, están pues las adolescentes con educación superior que representan el 6.1%. Los mayores porcentajes de adolescentes alguna vez embarazadas se encuentran pues en el área rural, ¿no? Como le digo, representa el 22.7%, y las residentes en la selva se incrementa en el 23.5%. Y los menores porcentajes se presentan en el área urbana, que representa casi el menos del 50%, que es 10.1%, y en Lima metropolitana es mucho menor, que es el 8.9%. Tenemos acá los factores determinantes del embarazo, ¿no? Tenemos los factores que son los más próximos, dentro de ellos pues está el inicio de las relaciones sexuales, ¿no? A muy temprana edad, las relaciones sexuales, la vida sexual activa de las adolescentes, y también está el primer embarazo que se da en las adolescentes, ¿no? El uso también de los métodos anticonceptivos, ¿no? En este caso, la falta de información de estos métodos anticonceptivos, y también tiene que ver mucho el espacio intergenésico. El espacio intergenésico es denominado entre un embarazo y otro embarazo. Lo ideal que una mujer, para recuperar su estado tanto emocional y físico, sería pues mínimo entre 2 años y 2 años y medio. Pero muchas veces en estas adolescentes no se cumple ese periodo intergenésico, ¿no? Entonces de ahí la importancia de analizar todos estos factores, ¿no? Tenemos dentro de ellos, pues, como mencionábamos, la edad del adolescente, la residencia del adolescente, que puede ser en zona urbana o zona rural. También está la asistencia escolar de las adolescentes y el tipo de institución educativa a la que asisten, ¿no? También está pues el uso de los métodos de planificación familiar, sobre todo la falta de conocimientos y de orientación, ¿no? ¿Por qué se da ello? Justamente por la falta de acceso a los servicios de salud, ¿no? Y a las fuentes de información sobre la sexualidad y los métodos de anticoncepción. También tiene que ver la condición social de la madre, la escolaridad de la madre y la edad de nacimiento de su primer hijo de la madre, ¿no? Y el número de hijos y tipo de unión que tuvo la madre, porque muchas veces repite el mismo patrón las hijas, ¿no? El otro tiene que ver con el estrato socioeconómico en el cual se desarrolla
él o la adolescente el clima educativo, el acceso también a la televisión de cable o internet, donde los adolescentes están mucho más de repente en riesgo, sobre todo cuando no hay una buena supervisión, ¿no? Dentro de las características individuales tenemos pues la importancia del proyecto de vida, ¿no? Que deben tener nuestros adolescentes, ¿no? Que se deban fomentar ello, enseñar desde las escuelas y así también la identidad y el autoestima y la ocupación en las horas de tiempo libre de estas adolescentes, ¿no? En el contexto del hogar tenemos también el tipo de la parentalidad y la fecundidad en la adolescencia y en la familia, ¿no? También están los antecedentes de abuso sexual de las adolescentes, ¿no? El antecedente de que estas adolescentes vivan agresión física, ¿no? También tiene que ver la falta de la supervisión de las familias por parte de los padres, ¿no? El nivel de comunicación que tiene la madre, ¿no? Con sus hijos y también tiene que ver el hacinamiento, ¿no? El hacinamiento que hay en el hogar. Dentro del contexto social tenemos que el embarazo en adolescentes justamente va sumar, ¿no? Lo que es la pobreza familiar, la inequidad en el acceso a los servicios, a la educación, a la falta de oportunidades a las adolescentes. Tiene que ver la estratificación por género, ¿no? Que hay mayores oportunidades para el varón que para la mujer, que hablamos de la problemática de embarazo en adolescentes, pero no hablamos de la paternidad en adolescentes, por ejemplo, ¿no? También está la pertenencia a la etnia, ¿no? Y la violencia social. Dentro del contexto institucional tenemos pues la falta de disponibilidad de políticas y programas políticos a los servicios de salud reproductiva diferenciado para adolescentes. Eso es lo que se quisiera. Existen sí en el Perú, pero son pocos, ¿no? Lo que quisiéramos que eso pues hay ese servicio diferenciado para adolescentes en todos los centros de salud, ¿no? Sería lo ideal. En cuanto al embarazo en la adolescencia, pues es una expresión de las inequidades de género que existen en nuestro país y el problema agravado con las condiciones justamente del contexto socioeconómico, cultural y familiar en el que se desarrollan nuestros adolescentes, ¿no? También es necesario el poder diferenciar que los estudios sobre embarazo en la adolescencia, pues como le mencionaba, se centran solo en las mujeres, ¿no? Lo cual también se debería promover, ¿no? En los varones. A menudo no se toma en cuenta la situación y las consecuencias, como les mencionaba, en el varón, ¿no? Por lo tanto, es importante y es necesario reforzar la responsabilidad en torno al cuidado y sobre todo a la prevención de la salud sexual reproductiva, tanto en varones como en mujeres, porque la responsabilidad es de ambos. Lo otro es que tenemos también los riesgos que puede traer el embarazo en adolescentes, ¿no? Un embarazo en un adolescente pues afronta numerosos riesgos a nivel tanto individual, tanto familiar y social, como son pues el abandono de sus parejas, básicamente, porque muchas de ellas a veces en estas relaciones a temprana edad, ¿qué pasa? Que ese mismo día se conocen, ese mismo día tienen relaciones y ese mismo día queda embarazada. Y cuando la adolescente le menciona al joven que ha quedado embarazada, a veces incluso le dice que no es, que él no desconoce ello e incluso que de quién será el niño, ¿no? Entonces de ahí muchas de ellas pues sufren abandono de sus parejas y al final llevan todo el embarazo solas, ¿no? Lo otro está la postergación y abandono de sus estudios escolares, los cuales van a limitar al adolescente a que pueda cumplir sus planes de vida y el acceso a oportunidades de desarrollo, ¿no? Lo otro tiene que ver con el incremento de los riesgos de la morbilidad del adolescente embarazada y del producto, en este caso del bebé. ¿Por qué se da esto? Porque muchas de estas adolescentes esconden el embarazo y muchas de las familias o los padres se dan cuenta cuando ya va a dar a luz la adolescente. Pero para ello no ha cumplido con ningún control de embarazo, las vacunas que son muy importantes, las vitaminas que tendrían que tomar la adolescente para tener un buen producto, un buen bebé,
¿no? Entonces las oportunidades se van disminuyendo, tanto para el bebé que va a venir y como para la madre también por la falta de controles, porque no se ven los riesgos, ¿no? De manera oportuna para tratarlos a tiempo, ¿no? Sobre todo en este caso las hipertensiones causadas por embarazo. Luego también tenemos la limitada capacidad para cuidar de estas adolescentes tienen la capacidad limitada para cuidar y criar a las bebés. Ustedes saben que si asistiera a sus controles prenatales continuos, ¿no? En el tercer trimestre justamente les tocaría lo que es la psicoprofilaxis y también ahí tendría las charlas sobre el tema de cómo cuidar y criar a un bebé, lo cual si no asiste, pues no tendría esos conocimientos e información. También importante, Rosa Martínez, ¿no? por favor, Dios. El otro riesgo es que muchas de estas adolescentes, pues, tienen sobre todo cuando han sido abusadas y producto de ese abuso han quedado embarazadas, a veces no van y no reciben, ¿no? El paquete, ¿no? de atención gratuita que les da los centros de salud y para ello es importante, ¿no? Que ellas puedan contar con la prevención sobre las infecciones de transmisión sexual o el VIH-Sida, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda adolescente pues requiere mucho más apoyo de la familia, de la escuela y del entorno para que puedan salir adelante. Por ello, entonces, es importante que todo adolescente pues tenga un proyecto de vida centrado justamente en el desarrollo de todas sus capacidades y postergando para más adelante tanto la maternidad como la paternidad, ¿no? Bueno, acá les voy a mencionar algunos consejos, ¿no? Para prevenir el embarazo. Dentro de ellos está básicamente que el adolescente o la adolescente pueda buscar información confiable y segura, sobre todo sobre su sexualidad y específicamente sobre la prevención del embarazo o paternidad en la adolescencia. También es importante, ¿no? Elaborar un plan de vida con metas y objetivos alcanzables, los cuales les van a poder ayudar a tener un horizonte claro de su misión en la vida, ¿no? También es importante fortalecer el autoestima, lo cual le va a permitir diferenciar situaciones de violencia en una relación de pareja, ¿no? El otro es también importante el fomentar la participación en las actividades que puedan contribuir con establecer relaciones equitativas entre varones y mujeres. Y también el poder desarrollar la capacidad reflexiva, el juicio crítico y la seguridad personal para responder entre situaciones de presión por parte, sobre todo de la pareja o de grupo para la iniciación de la vida sexual activa y que puedan tomar decisiones informadas y responsables, ¿no? Y que no sean manipuladas ni por presión de la pareja ni por presión de grupo. Por lo tanto, pues las adolescentes embarazadas pues tienen derecho a no sufrir discriminación alguna y que la escuela pues le pueda brindar facilidades para que puedan continuar sus estudios y que no pierdan el año escolar o abandonen la escuela, ¿no? Esto está según la ley 29.600, ley justamente que fomenta la reinserción escolar por embarazo. Entonces ahí es muy importante que los directores y docentes pues puedan eso tener en cuenta para poderle dar las mayores facilidades a las adolescentes que puedan quedar embarazadas para que puedan continuar sus estudios, ¿no? Y no que lo vean como un mal ejemplo y las puedan de repente rechazar, ¿no? Entonces lo ideal es más bien sumar y poderle facilitar, sensibilizar para que pueda continuar con sus estudios, ¿no? Bueno, para culminar con mi presentación, siempre yo difundiendo los servicios, ¿no? Que contamos nosotros como Centros de Emergencia Mujer, los servicios públicos gratuitos del Ministerio de la Mujer, del programa Aurora, ¿no? Los servicios de la línea 100 y el chat 100. El chat 100 que está dirigido netamente para adolescentes, donde van a poder tener toda la información necesaria que ellas requieran o deseen sobre justamente el desarrollo de la sexualidad, del embarazo en adolescentes y otros temas más del interés propio de la edad en adolescentes, ¿no? Entonces, acá tengo el link, ¿no? Justamente que pueden unirse ahí los adolescentes para tener mayor información, ¿no? Bueno, es cuanto hoy puedo socializar con ustedes sobre este tema. Bueno, yo estaré atenta a cualquier consulta o pregunta que deseen hacerme. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, licenciada María Esther Capuma Montes, siempre oportunas sus comentarios y este tipo de temas, ya que siempre lo vemos, y qué importante es de que si recordamos lo que nos decía, que cuando salimos embarazadas bastante jóvenes, la mayor oportunidad no lo tienen los varones, sino más bien, perdón, menor oportunidad tenemos las mujeres, ¿no? Y ya que a veces se nos pregunta en el trabajo, ¿tienes bebé o no tienes bebé? ¿O tienes hijos o no? Y pareciera que eso es como que no sé, un límite, ¿no? Un limitante. Bien, entonces, y otra de las cosas que nos dijo que es también abandonan los estudios, ¿no? Es decir, mamá, papá ya no los mandan a la de estudiar. Bueno, hay padres, no todos, ¿no? Que ya no mandan. En cambio, nosotros estamos en que, si bien es cierto que salimos embarazadas a temprana edad y hay que prevenir eso porque hay todo un riesgos en el desarrollo de el desarrollo biopsicosocial del ser humano, de la mujer, ¿no? En este caso, por la falta de preparación y madurez, ¿no? Psico-bio, o sea, de madurez mental y madurez biológica. Entonces, abandonan los estudios porque decía que los padres muchas veces no los mandan a las mujeres, sobre todo, ¿no? Todavía seguimos con ese prejuicio, ¿no? De las mujeres, ese estigma de damas. Y luego que las mismas niñas, pues, decía que esconden, ¿no? Esconden el embarazo, a veces se fajan, y eso puede suceder a veces en las sierras, sucede sobre todo, ¿no? Generalmente, pero sucede en todo lugar. Entonces, eso vamos viendo, les voy dando algunas lo que yo puedo recoger para que al final vayamos preguntando qué sucede en nuestra institución educativa, puede suceder, y a ver, preguntamos qué hacemos frente a esto. Entonces, a Maestra la vamos a tener hasta el final. Y ahora sí venimos con gracias, licenciada, y ahora sí venimos con nuestro invitado, el psicólogo Lucas Collantes Picasso, le decía, del Centro de Salud Mental Comunitario de Nuevo Horizonte, con el tema, ¿no? Consumo de drogas, de las que antes se consumía y de las que, o sea, de las tradicionales, y las que no se deberían consumir, evidentemente, por todo un tema neurológico, y aquellas que por el contexto se está dando. Adelante, colega. Tu micro, Lucas. Ahí está. ¿Ahora sí? Ah, ya, perfecto. Muy bien. Les decía, qué gusto que poder estar aquí con ustedes. Vamos a hacer de mucho provecho esta charla taller. Me presento, yo soy el licenciado Lucas, soy psicólogo del Centro Comunitario de Salud Mental. Soy jefe del departamento de psicólogos y además estoy cursando los estudios de magíster en la Universidad Mayor de San Marcos. Así que me gustaría transmitirles información muy valiosa sobre el tema que vamos a presentar a continuación. Yo lo he denominado sobre las adicciones y otras cosas más. He denominado este tema porque me parece que creo que ya basta de solo hablar de marihuana y de cocaína y de la adicción al alcohol. Hay cosas que están pasando ahora en plena pandemia que van más allá de las adicciones cotidianas y comunes y que me gustaría mencionarlas para que ustedes puedan tener de conocimiento. ¿Ok? Entonces, el siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Vamos a comenzar. ¿Qué es una adicción? Algo breve, algo sencillo, algo muy concreto. Cuando hablamos de una adicción, según la OMS, nos referimos a una dependencia o a una necesidad hacia una sustancia. Pero no solo una sustancia, también puede ser a una actividad. ¿Cuántas personas sabemos que nos aferramos al trabajo, a los estudios, al gimnasio, a los ejercicios? También podemos generar un tipo de dependencia relacional, vincular, es decir, frente a la relación con algunas personas, ¿no? Hoy tenemos la palabra de moda tóxico o los tóxicos. A veces estas relaciones muy aferrosas, ¿no? Muy dependientes, en donde hay mucho enganche. La idea es no tener que aferrarnos a ninguna cosa, a ninguna situación, a ninguna sustancia, ¿no?
Pero bueno, dentro de lo que corresponde a la definición de adicción, podemos mencionar esto, ¿no? Se trata de un aferramiento, es una dependencia, hay una necesidad, no necesariamente genuina, pero hay una necesidad, ¿ok? Una necesidad aprendida, entre comillas, ¿ok? Siguiente, por favor. Muy bien. ¿Qué tipo de adicciones ocurren frecuentemente en nuestro medio? Bueno, las que ya conocemos, ¿no? La dependencia en la marihuana, la dependencia en la cocaína y sus derivados, que es lo más común que encontramos, el PBC, la pasta básica de cocaína, generalmente porque suele ser muy barata. En la calle una persona lo puede encontrar un pequeño quete a un sol. Entonces, imagínense, ¿no? ¿Cuántos soles se podría consumir en un solo día? Si una persona tiene un ingreso de 30, 40 soles diarios, se podría consumir 40 paquetitos. Imagínense el daño, ¿no? El consumo perjudicial que habría ahí. También está la dependencia al alcohol. Bueno, estas dos últimas, la dependencia al alcohol y la dependencia al tabaco, está dentro de lo que son las sustancias legales, entre comillas, ¿no? Las podemos consumir. Sin embargo, de todos modos hay un abuso sobre estas sustancias, no solamente en la población adulta. Hoy también vemos que los adolescentes, los jóvenes, incurren mucho en lo que es el alcohol y el tabaco. Si no, veamos cómo en plena pandemia se arman los privaditos entre los jóvenes. ¿Ah? Veamos cómo se reúnen en grupos masivos en la necesidad de consumir alcohol, en la necesidad de la euforia y de la juerga, y en algunas ocasiones no solamente pasa lo del alcohol y el tabaco, sino también ocurre que hay consumo de marihuana, de heroína, de cocaína, de metanfetaminas. Hay muchas drogas que circulan, algunas muy novedosas, que todavía están ahí en estudio. Pero para que vean que estas son las más conocidas, generalmente las que recibimos nosotros, los, los psicólogos clínicos, cuando recibimos atenciones en consultoría privada o en consultoría externa, solemos recibir este tipo de casos. Mira, por favor, que mi hijo está consumiendo marihuana, o yo presumo que está consumiendo cocaína, o fíjese que mi hijo ahora está consumiendo mucho alcohol con sus amigos, o fíjense que yo no quiero que consuma tabaco, pero entonces casi siempre estamos oscilando entre este tipo de adicciones. Pero ¿qué hay más allá de esto? Recordemos que ya no estamos en el 2017, no estamos en el 2018, no estamos en los tiempos en donde puedes salir libremente y pues hacer lo que tú quieras allá afuera, ¿no? Hoy en día se habla de otro tipo de adicciones también. Hoy en día tenemos el mundo virtual en nuestras manos y es justamente de lo que les quiero hablar. Siguiente diapositiva. Existen otro tipo de adicciones que han aparecido durante la pandemia. Yo diría que más bien se han hecho más evidentes durante la pandemia porque ya existían. Antes se llamaba ludopatía, la adicción al juego, la dependencia al juego. Pero hoy en día sabemos que ya los juegos al azar, tipo tragamonedas, pagamonedas, esos asuntos ya están quedando de lado. Al menos hoy se hace más relevante el tipo de adicción a los juegos en Internet, ¿no? Pero eso como un subtipo, porque en realidad la línea general es la adicción al Internet. Pareciese que hoy estamos más enganchados que nunca al Internet. De hecho, necesitamos el Internet, porque para nuestros trabajos, para nuestros estudios, para una serie de cosas es indispensable el Internet. Pero ¿qué ha sucedido? Que hoy vemos que hay un mayor enganche frente a este tipo de consumo, ¿no? Es un consumo excesivo de las redes de Internet. Vemos cómo los videojuegos, los juegos en línea, han marcado mucho la vida de nuestros chicos. Hoy en día, ¿quién no puede escuchar a sus hijos hablando del Free Fire, del Fortnite, del Minecraft? Y son largas horas las que sus chicos pasan frente a la computadora, aparentemente haciendo los quehaceres académicos, pero en una ventanita aparte, ¿qué hay? Juegos de todo tipo, ¿verdad? Por eso es que a veces no se logra evidenciar el supuesto aprendizaje que hay, ¿no?
a nivel virtual, porque no hay una supervisión continua de los padres. Confiamos a veces en que los hijos están ahí, los chicos están haciendo sus quehaceres y les damos una miradita de vez en cuando, pero vamos, que ellos también tienen sus propias estrategias y ven la manera de engañarnos y por ahí hay una ventanita en donde están jugando cada rato. Ha pasado, generalmente recibimos esos casos en el Centro de Salud Mental Comunitario. También vemos cómo las redes sociales han marcado una parte importante de la vida de los chicos. El Facebook, el WhatsApp, el Instagram, el Twitter. Hoy pareciese que los chicos necesitan estar más comunicados que nunca, ¿no? Ahora, yo no sé si verdaderamente es una necesidad, pero parece que hay un sobreuso de este tipo de aplicaciones, ¿no? A veces ustedes ven, los chicos ni siquiera están conversando con nadie, tan solo están viendo historias, pasa y pasa el dedo, pasa y pasa el dedo, no conversan con nadie, solamente están queriendo usar el aplicativo. Ahora, uno se pregunta, pero ¿es que acaso no hay nada más que hacer que solo mover el dedo? Hay muchas cosas que hacer. Los chicos tienen ocupaciones no solo académicas, también tienen ocupaciones del hogar. Al menos se mueven en estos dos mundos, ¿no? Entre el hogar y la escuela. Entre el hogar y la escuela. Antes tenían una vida social más activa, ¿no? En la medida en que asistían a sus centros de estudio, pero hoy en día que es más virtual, se mueven entre lo familiar, lo del hogar y los estudios, lo académico. Entonces, nosotros podemos ver que no hay un soporte familiar usualmente, no hay un control sobre cuánto podemos utilizar el Internet, cuánto le podemos proponer a los chicos para que puedan utilizar saludablemente el Internet, ¿no? Me gustaría que podamos pasar a la siguiente, por favor. Es importante que sepamos que un adolescente puede tener problemas con el Internet mucho más que un niño. Los niños, bueno, en algún momento tienen algún otro tipo de distracción en la casa, ¿no? Algunos quehaceres muy básicos, de repente son un poco más explorativos en las cosas de la casa, pero los adolescentes están en la etapa del descubrimiento y descubren que el Internet es una fuente atractiva, ¿no? Es una fuente muy atractiva de espacio. Entonces, los adolescentes tienen hoy en día muchos problemas con el abuso de las redes. Y eso parece que lo hemos normalizado, porque en algún momento vemos a nuestros hijos allí, frente a la pantalla, y no nos atrevemos a decirle nada. Para nosotros basta con que hayan cumplido las cosas que tienen que hacer y bueno, el resto del tiempo que hagan lo que quieran. Pero eso no es así, ¿ok? A mí lo que me interesa es que ustedes puedan saber cómo detectamos que un niño o que un adolescente está teniendo problemas con el Internet. Hemos dicho que usualmente son los adolescentes, pero los niños también. Los niños también. Entonces, vamos a pasar a algunas características. Podemos ver que los niños o los adolescentes pasan largo tiempo en la computadora, en la laptop, en la tablet, y generalmente no desean ser supervisados, no quieren estar supervisados, prefieren estar solos, se irritan con mucha facilidad, sobre todo si les cortas el internet o les cortas las horas de consumo frente a la computadora. Además se descuidan de las ocupaciones del hogar, ya no quieren ayudar en casa, tú les propones que hagan algo, alguna actividad, que te ayuden con la limpieza, que te ayuden con el orden de su cuarto, que te ayuden con el lavado de platos, con cualquier cosita que tú les digas están como muy explosivos, están muy irritables. Esa es una señal de alerta. Cuando un niño está muy irritado, podemos ver que puede estar pasando por un problema de sobreconsumo, sobreuso del Internet. Además, hay un deterioro de las ocupaciones académicas. Están bajando el rendimiento académico. Ya no se ocupan de sus quehaceres académicos. A veces pasa que nos engañan, nos dicen, sí, hemos hecho la tarea, sí, ya estamos al día, pero resulta que al final era solo una mentira.
no se ocupó de nada, tan solo se la pasó jugando, se la pasó frente a la pantalla, y a veces pecamos como de confiados, ¿no? Pero es ahí donde entra la parte del monitoreo y la supervisación. A veces pecamos en la sobreconfianza, pero lastimosamente tenemos que ser muy observadores con esto. ¿Mm? Sobre todo porque al final del año, cuando veamos las notas, generalmente culpamos a los chicos. Ellos tienen la culpa por no haberse esforzado. Y nosotros como padres, ¿qué tarea tenemos ahí? O sea, nosotros al final no pintamos nada. El hijo siempre tuvo la culpa. Y yo, como no supervisé, como no monitoreé, como le di más importancia a mi trabajo, le di más importancia a mis quehaceres, y entonces ahí están los resultados. Solemos generalmente culpar a los otros. Y los hijos son fuente de culpa, pero a la hora de la hora, si hacemos un análisis, una reflexión, los padres tienen una buena responsabilidad en el uso moderado que los chicos van a tener del Internet, porque el Internet puede ser un arma de doble filo. Pueden aplicarlo para cosas muy educativas, muy productivas. Claro que en algunos momentos puede utilizarse para el ocio y para el relajo, pero también puede usarse para cosas muy dañinas, para cosas muy nocivas, como ya vamos a ir viendo. También podemos ver que los chicos experimentan mucho cansancio, mucho agotamiento, y podría ser un cansancio visual, ¿no? Porque estar frente a la computadora es demasiado desgastante para el organismo, sobre todo en la parte visual, ¿no? Y podría venir acompañado de migrañas, migrañas constantes, dolores de cabeza muy fuertes. Hay problemas con el apetito, hay problemas con el sueño, y de todas maneras, créanme, de todas maneras va a haber un problema atencional y de concentración. Ahora, no porque no se pueda concentrar en todo, sino que ha aprendido a dirigir tan solo su atención a lo que le interesa, no más. Si tú le dices que se concentre en otra cosa, no pasa nada, no se concentra. Pero si le dices que se concentre en el juego que tanto le agrada, eso sí que lo va a hacer muy bien. Eso sí que lo va a hacer tremendo. ¿Ah? Entonces, es una atención focalizada, ¿no? Y lo que queremos es que haya una atención plena para todo lo que vaya que hacer, tenga que tener atención. Pero bueno, vamos a ir viendo ahorita algunas estrategias, ¿ok? Siguiente, por favor. ¿Cuánto es el tiempo que los chicos pueden pasar en las redes? Generalmente se recomienda 1 hora diaria o interdiaria, depende de la organización familiar, es importante. Se hacen propuestas de 1 hora diaria, pero hay padres que prefieren que el niño o el adolescente tenga 1 hora interdiaria. Depende de las ocupaciones que tenga también en la casa, ¿no? Entonces, es una cuestión de organización familiar también. Y depende del cumplimiento de las actividades, es decir, si el chico empieza a hacerse responsable de sus quehaceres, tanto académicos como del hogar, yo fácilmente puedo reforzarlo y premiarlo con 1 hora de ocio y de relajo en las redes sociales, pero con supervisión. No es que yo le doy el celular y bueno, durante esa hora haz lo que quieras. Yo tengo que estar supervisando, tengo que estar monitoreando, porque de otro modo incluso podría suceder lo que muchas veces sucede, ¿no? Que 5 minutos más, que 10 minutos más, que 20 minutos más, y vamos cediendo, y a la final es cuando un día de verdad queremos cortarle de raíz ese mal hábito, ya no podemos, porque hemos permitido tanto que ya no tenemos el control, ya no tenemos el dominio sobre eso. Por eso, otros aspectos a considerar que les propongo acá es, a la hora del descanso se retira el celular hasta la mañana siguiente. Hay chicos que se quedan con el celular toda la noche y eso está confirmado. Los chicos se amanecen con el celular, jugando el Free Fire, chateando entre ellos, ni siquiera chateando, como ya les mencioné, tan solo viendo historias, dañándose la vista innecesariamente, porque punto aparte, no sé si ustedes saben, hay un mayor esfuerzo visual en la oscuridad. Cuando tú estás en la oscuridad y estás frente al celular, hay un mayor esfuerzo visual. Te desgastas mucho más la vista.
Y a veces los chicos, por hacerlo a escondidas, para que los padres no sepan, apagan todo y ir con el celular y están ahí. Entonces, que no solamente estamos hablando de un desgaste mental, sino también de un desgaste visual, organísmico, ¿ok? Entonces, debe quedar claro que el celular se le retira a la hora del descanso y se le devuelve al día siguiente cuando se requiera. Tampoco es que va a amanecer, va a despertar, va a decir buenos días y automáticamente toma el celular. Claro que no. Por supuesto que no. ¿Ok? Principalmente el celular, principalmente los medios tecnológicos, son para los asuntos académicos. Y los asuntos recreativos vienen como consecuencia de lo otro, ¿verdad? Cuando haya muchos quehaceres. Él es para ver lo de la pintura. A ver por cuánto. Alguien está con su audio, Ya, creo. Apagarlo, por favor. A ver, apagar el audio. Ya. Principalmente las vías tecnológicas deben servirnos para los quehaceres académicos, los quehaceres laborales, y luego de ello tenemos que ocuparnos en múltiples actividades que no necesariamente requieran un consumo tecnológico excesivo, ¿no? Hay muchas ocupaciones de las cuales tenemos que hacernos cargo. Tenemos que hacernos cargo de la casa, tenemos que hacernos cargo de las actividades extramurales, tenemos que hacernos cargo incluso de actividades de agrado, como por ejemplo pintar, dibujar, escuchar música, salir a hacer caminatas. Cuando inició la pandemia se nos proponía que en la familia hiciéramos juegos, no sé si se acuerdan. Cuando inició la pandemia nos decían, hagan juegos familiares, jueguen entre ustedes. Claro, tendríamos que volver a ese tipo de actividades. Si mañana les quitásemos el internet y las vías de internet a los chicos, se volverían locos porque ya básicamente han hecho parte de su vida el internet. Entonces, sería como, wow, terriblemente perturbante para ellos. La idea es que aprendan a vivir sin el internet. Que el internet es un apoyo, pero no es la completitud de sus necesidades. No necesariamente tienen que depender del internet. Pero si nosotros caemos en la negligencia de solo echarlos a la cancha, a que hagan lo que quieran con la laptop, con la tablet, con el celular, no importa que me cumpla las tareas y que ya luego haga lo que quiera. Entonces lo estoy arrojando a una vida de indisciplina, a una vida desorganizada. Lo estoy arrojando a problemas de tipo emocional, como depresiones, ansiedades, fobias incluso. Ustedes no saben la cantidad de cosas perturbadoras que se pueden encontrar en internet, pero sus chicos seguramente ya lo están experimentando, pero casi nunca dicen nada. Muchos de ellos se callan. Pero si no hay un buen diálogo entre los padres y los chicos, ustedes van a ser los últimos en enterarse. Incluso los maestros, los docentes, si no hay una buena interacción con los alumnos, si no hay una confianza suficiente, entonces lo único que vamos a lograr es que todo se conserve en la clandestinidad. Los chicos siguen haciendo las cosas de manera muy, muy caleta, muy prohibida, porque entonces si yo lo digo, me controlan, y si me controlan, me lo cortan. Si me lo cortan, entonces yo no vivo, porque sin internet no vivo. Y es lo que queremos sacar, es lo que queremos desterrar. La idea de que el internet deba ser algo imprescindible. No, podemos vivir sin internet. Los chicos tienen que aprender que se puede vivir sin internet. ¿Ok? Eso es parte importante. Esa es una parte importante. Yo necesito que ustedes sepan además que hablamos de otro tipo de adicciones, ¿sí? No solamente la adicción a los videojuegos o a los juegos en línea, no solamente hablamos de las adicciones a las redes sociales, sino también hablamos hoy en día, y esto es algo muy importante que quiero que sepan, nosotros en el centro comunitario lo vemos recurrentemente. Hay un tipo de atracción hoy día sobre el contenido para adultos. El contenido para adultos es algo que los chicos hoy en día están experimentando con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque justamente como tienen
mucha disposición y a la vez tienen mucha permisibilidad de sus padres, pueden visitar millones de contenidos en las páginas web. Muchos de ellos están motivados por los contactos, por todo aquello que nos promocionan las redes sociales. Hay mucho contenido erótico en la web y imagínate si a eso le sumamos que los padres no tienen un buen diálogo, no tienen una buena comunicación con los chicos, no les hablan de sexualidad, no hay una comunicación franca, no hay una comunicación honesta, no hay una educación contundente respecto a temas de sexualidad. Los chicos rápidamente van a enganchar con temas que no les competen todavía, o al menos que no están preparados para dominarlos. No digo que los chicos en algún momento no tengan alguna experiencia en esa área de su vida, pero lo que sí podemos hacer es ver la manera de que los chicos no incurran en páginas que les van a causar más perturbación que beneficios. Hoy en día los chicos solo buscan entretenerse y en el afán de entretenerse terminan enganchando con las redes sociales, terminan enganchando con los juegos en línea, terminan descubriendo que la pornografía y el contenido sexual les resulta estimulante y aliviante para el estrés muchas veces, y entonces van utilizando esto como una muletilla, van utilizando esto como un recurso aparentemente saludable para hacer de sus días más llevaderos, y esto se convierte en todo su mundo. No quieren saber más. No quieren saber más de la casa, porque papá y mamá lo puedan resolver todo. Ellos tienen, ¿no?, pies y manos y no necesitan de los hijos. Así piensan ellos. Mi papá y mi mamá se la pueden arreglar solos porque la casa, antes de que yo estuviera, ellos ya tenían la casa y ellos pueden arreglarse. No necesito ocuparme de mis quehaceres académicos porque al final, bueno, si jalo el año no hay problema. Le pido perdón a mis padres y luego me vuelvo a comprometer a que el otro año voy a ser mejor alumno y ya está. Pero a las finales solamente queda en algo muy superficial, queda en algo demasiado superficial. Los chicos necesitan control, los chicos necesitan dominarse, pero no lo van a hacer solos, van a necesitar orientación familiar, van a necesitar soporte familiar. A mí siempre me gusta hablar de soporte familiar y eso es importante, porque los chicos por cuenta propia están muy propensos a cualquier tipo de adicción y a cualquier tipo de alteración mental, tipo depresión, ansiedad. Los chicos necesitan acompañamiento familiar constante, pero si nosotros los adultos nos hacemos los desentendidos, si tan solo nos ocupamos de nuestros quehaceres y no nos ocupamos de acompañarlos a ellos en su proceso de desarrollo emocional, psicológico, entonces a las finales ni siquiera vamos a tener chicos que sean buenos profesionales, sino vamos a tener chicos conformistas que van a estar siempre esperando que otro les resuelva la vida. Yo creo que ustedes desean, me imagino yo que ustedes desean, que los chicos con los que trabajan, los chicos que son sus hijos, sean personas no solamente buenos profesionales, sino también que sean buenos seres humanos, con valores, con principios. Pero eso se logra en la interacción de la familia. Eso no se logra dejando a los chicos ahí a rienda suelta, a campo abierto, a que hagan lo que quieran, cuando quieran, en las redes sociales, en el internet. Así no se van a lograr cosas. Así lo único que van a lograr es que sus hijos sean las personas tan irresponsables, tan indisciplinadas, tan irritables que ustedes no quieren que sean. Y a las finales le va a salir mucho más caro porque el tratamiento psicológico y farmacológico es, además de caro, es que es extenso. Es extenso. Así que si yo les pudiera contar, sería interminable. Recibimos hoy, en plena pandemia, muchos casos de padres que llevan a sus hijos por problemas de adicción.
pero ya no las adicciones comunes, la marihuana, la cocaína, porque como ya no pueden salir, como no pueden estar allá afuera, entonces han dedicado gran parte de su tiempo a estar en Internet. Entonces ya no hay lugar para ese tipo de consumos de antaño, la marihuana, la cocaína. Ahora pareciese que hay un lugarcito especial para conectar con lo que nos pueda ofrecer el Internet. Y los chicos hoy en día, créanme, están muy propensos a desarrollar depresiones, ansiedades, mucho más que antes, ¿no? Y el riesgo de suicidio, el riesgo de las autolesiones es demasiado grande. No sé si ustedes saben, por ejemplo, el Fortnite o el Free Fire son juegos que demandan mucha violencia, reflejan mucha violencia, ¿no? Los chicos cuando juegan ellos se ponen muy irritables, se ponen muy agresivos. Y cuando queremos hacer un control sobre eso, se ponen de una manera muy explosiva. Y a las finales, ¿cómo hacemos? Porque tampoco queremos lastimarlos a ellos, pero a la vez tampoco sabemos a dónde recurrir. Bueno, en el Centro de Salud Mental Comunitario tenemos profesionales que nos pueden ayudar, que nos pueden dar pautas, nos pueden dar indicaciones para que podamos tener un adecuado estilo de crianza con los chicos. Ya basta de ser perezosos con solamente querer que nuestros hijos cumplan con las actividades que les proponemos y luego hagan lo que quieran. No, porque los estamos llevando por un camino de indisciplina, por un camino que va a terminar en una patología mucho más grande. Cuanto mínimo van a terminar en una adicción y cuanto máximo van a terminar en una depresión muy grave. Entonces yo no quisiera que sus hijos se conviertan en esas personas que un día ya no desean estar más en este mundo. ¿Mm? Y tan solo por el descuido que podríamos consciente o inconscientemente tener. A veces creemos que estamos haciendo lo mejor ya, pero yo creo que siempre podemos hacer más. Siempre podemos hacer más para cuidar a nuestros chicos, de que sean productivos, de que se ocupen, pero de que se ocupen en cosas que les sirven. Por ejemplo, vamos, ¿cuántos de sus chicos ayudan en los quehaceres de la casa? ¿Cuántos de sus chicos verdaderamente se ponen la camiseta y empiezan a arreglar su cuarto, ordenan sus zapatos, su ropa? ¿Cuántos de ellos dicen, oye, hoy día voy a lavar yo, hoy lavo mi plato, hoy lavo mi vaso? ¿Cuántos? Muchos de ellos viven así, ¿no? Tan solo levantándose, entran un ratito a clases, luego juegan, almuerzan, otro ratito en internet, comen, duermen y al día siguiente igual, pero no estamos dándoles herramientas, les estamos poniendo todo fácil, todo sencillo, y es lo que no queremos. No queremos ya que nuestros chicos incurran en más patologías. Ya suficiente, estamos viendo con que hay mucha delincuencia allá afuera, ¿no? Justamente las personas que nosotros decimos que, entre comillas, nos aborrecen, como los políticos corruptos, ¿no? La delincuencia y tantas cosas que pasan allá afuera que nos molestan, nos perturban. Ellos también un día fueron niños, pero que solamente crecieron con un apoyo superficial, pero nunca hubo un crecimiento emocional, un crecimiento psicológico, un crecimiento en valores, en principios. Entonces eso es importante, que ustedes sepan que el niño no va a hacer nada si no hay un buen soporte familiar. El niño va a crecer como sus mejores recursos se lo permitan, pero eso no es un seguro de que vaya a ser un buen ser humano o un buen profesional de acá a un mediano, largo plazo. Las redes, el internet, son una buena herramienta para todos. Yo no creo que sea algo malo el internet. Sin embargo, es necesario que podamos tener un control y dominio sobre el horario que ellos van a utilizar para esto, ¿ya?
Pasa, por favor, a la última diapositiva, ¿ya? A una de las últimas. ¿Cómo detectamos que un adolescente está teniendo problemas con la pornografía o la masturbación? Es de lo que les hablaba. Parece una nueva adicción hoy en día. Parece porque se está haciendo más evidente, ¿ok? Los chicos están teniendo más contacto con contenido adulto ahora que pasan más tiempo en las redes y es necesario que podamos identificar algunas características. Como por ejemplo, pasan mucho tiempo en la computadora, en la laptop, no desean ser vistos mientras utilizan el celular, prefieren estar solos, están agotados, cansados, irritables, casi no tienen apetito y se descuidan de las actividades del hogar y las actividades académicas. ¿Ok? Entonces, ya para terminar, lo que les quiero decir es un último mensaje. Por favor, tengan la responsabilidad de acompañar saludablemente a sus chicos, a sus hijos, sabiendo que hoy en día estamos en una situación extraordinaria de pandemia y que, bueno, lastimosamente dependemos de los recursos virtuales, pero estos deben dominarse, deben controlarse para que no haya un sobreabuso. De repente los adultos por ahí que podemos estar en nuestras ocupaciones, ¿no? Pero los chicos son los que están enganchando más con los videojuegos, están enganchando con las redes sociales, y de verdad, a la hora que queramos hacer algo, ya va a ser muy tarde, porque van a aprender los chicos a vivir con el Internet, y sin el Internet entonces están vacíos. Y si están vacíos pueden caer en una depresión muy fuerte que les puede llevar al suicidio incluso. Imagínense qué importante que es. ¿Ya? Así que les pido que por favor tomen conciencia de lo importante que es tener un buen soporte familiar. La familia tiene que estar siempre, siempre, permanentemente observando, controlando. La familia tiene que estar acompañando. La familia tiene que estar monitoreando, supervisando. Porque si va a haber una negligencia de la manera en la que yo dejo que hagan lo que quieran, entonces vamos a terminar muy mal. Muy mal. Muy bien. Entonces, bueno, hasta aquí mi ponencia. Quería agradecerles a ustedes por haberme prestado atención. Quisiera que en algún otro momento podamos ahondar más en lo que son las adicciones, porque verdaderamente es un tema muy, muy, muy amplio, pero creo que vale que podamos revisar hoy día la importancia de las redes sociales y cómo se están convirtiendo de una red de apoyo a una red de consumo excesivo, cómo estamos pasando de lo saludable a lo nocivo, cómo estamos pasando de una herramienta estratégica muy buena, porque el Internet es una herramienta demasiado buena, pero a la vez también es una espada de doble filo, ¿no? Porque podría desarrollar problemas de salud mental mucho más graves, mucho más crónicos. Entonces, vamos, hay que ponerse las pilas y ver de qué manera podemos desarrollar un mejor dominio sobre esto. Yo les agradezco por haberme escuchado y ya nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias, colega. Mil disculpas, se me fue el internet, estamos así. Colega Lucas Collantes. Bien, acá tenemos unas preguntas, colega, no te vayas todavía. Vamos a tener una serie de... Rosa Martínez. Por favor, apaguen sus audios. Hay algo que está en guaraní, por ahí. Usted, sí. Ok. El distanciamiento, acuérdense del distanciamiento, chicos. Ya. A ver, colega, acá hay unas preguntas. Estoy intentando recolectar algunas preguntas que antes de que se me vaya el internet había. Sobre todo, a ver, dice, ¿en qué medida se ha avanzado en la formación de ayer y hoy en casa? ¿En qué medida se ha avanzado en la formación?
En la formación, ¿cómo así? Es una pregunta ambigua, ¿no? No tiene un poquito Sí, de... sí, no me... ¿En A qué ver. medida se ha avanzado en la formación de ayer y hoy? Bien, yo me imagino de la formación cuando hablan de educación, ¿no? Entonces, yo tengo una perspectiva de pronto, casi como todos los psicólogos, la formación o la educación que se vierte en el hogar es necesario, es decir, esa palabra que decimos la educación viene de casa es cierta, ¿no? Nosotros realmente desde fuera, solo tratamos de maximizar lo que traen de casa, potencializar lo que sale de casa. Además, no, realmente no tendríamos una medida y si podíamos medir, en todo caso podríamos decir que hay ausentismo paternal, ¿no? Y maternal. Entonces, en vez de estar avanzando, estamos en retroceso, es mi percepción. Y es por eso que cuando hacemos estos webinars, es precisamente para poder apoyarnos a todos, entre todos apoyarnos y poder llegar a los padres, hacer una réplica de estas temáticas que no está fuera de la vida cotidiana, es parte de nosotros, entonces le hacemos consciente a los padres de lo que está sucediendo, es decir, el hecho que tú trabajes mamá, papá, no significa de que abandones, porque recuerda que también tenemos el Código del Niño y del Adolescente, donde está enmarcado tus derechos y tus deberes como padre, ¿no? Entonces, no es que tú le des casa, comida, techo, ¿y dónde está la conversación? ¿En qué momento rompes el vínculo, ¿no? El vínculo, yo siempre digo, ¿en qué momento se rompe ese cordón umbilical? ¿En qué momento? Está bien que se corte en un momento biológico, pero no necesariamente siempre tienes que tener una conversación. Entonces, yo pienso que estamos en retroceso, pero estamos ahí que avanzamos, los profesionales que estamos en la sala. Y mira, y complementando lo que tú dices, es importante que podamos hacer cada vez más evidente la necesidad de involucrar a la familia. Los docentes, las personas que trabajamos con los chicos, incluso los mismos psicólogos educativos, clínicos, todo el personal que hacemos labor con los chicos, hacemos una parte del trabajo, pero en realidad es el complemento de lo que ya se viene desarrollando en casa. La casa es importante. Si en casa no hay parámetros, no hay indicaciones, si en casa no hay nada preestablecido y el niño va creciendo como hacia lo loquito, haciendo lo que quiere, cuando lo desea, sin mayor control, eso lo va a trasladar a sus otros ambientes de vida, a la escuela, a la vida social, y a donde sea que vaya va a ser una persona inestable, indisciplinada, va a ser una persona que no va a integrarse socialmente hablando, ¿no? De hecho, muchos chicos hoy prefieren tan solo quedarse ya frente a la pantalla, no necesitan más, no quieren interactuar con nadie. Las habilidades sociales también están mermadas, ¿no? Entonces, es importante involucrar a la familia. Sí se puede avanzar mucho más en la parte de la formación de los chicos, pero siempre y cuando la familia se involucre. Si no se involucra la familia, estamos hablando de lo mismo de siempre, ¿no? Gracias, La relación docente-estudiante, pero y la familia sigue siendo ajena, sigue siendo, ¿no? Está en el mar, ¿no? Ayudan con los audios la maestra Rosa Sánchez, por favor. Maestra Rosa Sánchez, cuidado con los audios que se está vertiendo bastante. A ver, sale de la Roxana Ruiz Santos. Por favor, los audios que yo... Mi audio está abierto, Fátima, dice Roxana Ruiz Santos. Ayúdame aquí. Dice que está abierto mi audio, Roxana Ruiz Santos. Roxana Ruiz Santos. ¿Ves? Apague su audio, por favor. Otra perspectiva de un docente, Gustavo, la psicología en estos momentos ha apoyado la flexibilidad en el trato con los niños, o es lo contrario, pregunta, ¿no? Nos preguntan a nosotros si nosotros decimos si podemos, deben ser flexibles o no. Y me parece que eres claro, colega Lucas, no se trata de ser flexible, se trata de orientar a nuestros hijos, es decir, ponerles un orden de vida. No necesitas golpearlo, necesitas simplemente desde pequeño tú tener la fuerza, tener la capacidad de manejar a tu hijo, a tu hija, Sí.
con ciertas pautas, es decir, tú en tu casa pones tus reglas en tu casa. Luego dice, lo que falta es orientación a los niños para el buen uso de la tecnología. Sí, pero ¿cómo hacemos cuando padres y madres, ¿no? Somos analfabetos digitales? Y solamente nos concentramos, padres y madres, nos concentramos en el Facebook, en el Twitter, en el, ¿qué más? Díganme, Instagram, o ¿qué más? TikTok o WhatsApp. Y no exploramos, por ejemplo, programas que puedan monitorear a tu hijo o puedan de repente enseñar algo, o de repente tú puedas tomar alguna clase, etc. Entonces, habría que sensibilizar a los padres también para que ellos que sean el ejemplo del buen uso de la tecnología. Eso es. Sí, A ver, colega, uno más por acá es para ti. ¿Se le puede hablar de sexualidad a los estudiantes de educación primaria? Sí, claro que se les puede hablar con un lenguaje muy sencillo, con un lenguaje muy práctico, con un lenguaje muy claro. Claro que se les puede hablar. Incluso cuando se quiere hablar de sexualidad con los chicos, con los chicos de primaria, se utiliza mucho el tema didáctico, ¿no? Porque a veces las palabras como que suelen ser confusas, incluso cuando queremos explicar algo tan sensible como el tema de la sexualidad con los chicos suele ser un poco complicado, pero podemos valernos de algunas estrategias didácticas, gráficas, para poder ir explicándole de a poquitos y con la virtud de la paciencia sobre todo. Porque imagínense, ¿no? Si a veces para los mismos profesionales es un poco complicado explicar estos temas a los chicos, imagínense cuánto más para los padres debe ser llegar a ellos, porque para llegar a ese tipo de temas hay que tener un vínculo de confianza primero. Si no hay un vínculo previo de confianza, no vas a hablar ni de ese ni de otro tema, porque el día que tu hijo, a ver, vamos, que sus chicos tampoco se van a quedar siempre de 8, 9, 10 años, un día van a crecer. A sus hijos, el día que les ofrezcan drogas, el día que les ofrezcan sexo, el día que les ofrezcan las cosas que ofrece el mundo, ¿ustedes creen que sus hijos les van a contar si no tienen confianza con ustedes? No les van a contar. Se lo contarán al compañerito, al amiguito, pero ustedes van a ser los últimos en enterarse. Entonces es importante que ustedes vayan fomentando el vínculo de confianza, no solamente para hablar de temas de sexualidad, sino para múltiples temas de la vida cotidiana. La confianza es importante, el vínculo, se fortalece el vínculo antes que nada. Si a veces los padres solemos pensar que ya hacemos bastante con ocuparnos de trabajar para darles de comer, para darles estudios y con eso ya estamos cumpliendo. Bueno, eso es una parte, pero la parte del acompañamiento psicológico, emocional, es algo que tenemos que fortalecer todos los días. Desde un, oye, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy día? ¿No? ¿Te preocupa algo? ¿Cómo te fue hoy día en tus clases? A ver, quiero ver qué estás haciendo en el celular, podemos de repente jugar juntos. Interesarme, si yo me intereso por el chico va a ver que entonces hay ahí como una atracción vincular, ¿no? Hay un vínculo de confianza y va a ser mucho más llevadero la relación. Entonces yo necesito, por favor, que ustedes favorezcan el vínculo de confianza. Si no hay ese vínculo de confianza, no van a poder hablar de ningún tema en particular, o al menos va a ser muy, muy, muy complicado. ¿Ya? Otro colega, muchas gracias, dice acá, se habla mucho de derechos a los niños y adolescentes, pero poco de obligaciones. Aquí está el problema donde se ha quitado autoridad tanto a los padres como a docentes. Yo no creo que haya sido así. No es la perspectiva que tenemos, por lo menos nosotros, ¿no? Estamos alineados. El detalle está en que precisamente el vínculo del que hablas, ¿no? Los mismos padres se han desvinculado de sus hijos y entonces ha venido estas conductas agresivas ante o hacia ellos y es cuando sucede que ciertamente, ¿no? Viene leyes gubernamentales y ponen ciertos límites, claro,
pero no necesariamente tú en casa tienes que gritarlos y pegarlos desde hace rato, sino tienes que conversar, tienes que tener un momento para conversar con tus hijos. Muy bien, Así a es. ver, dice que te felicitan, colega por acá, por este lado. Dice, indica que los padres muchas veces descuidan la supervisión del tiempo y el uso del Internet. Considerando que en la actualidad muchos de ellos trabajan 12 horas o más, ¿cuál sería la propuesta que se pueda transmitir a los padres de familia a fin de ayudarlos a prevenir en algunos casos a superar el problema, si tuvieran? Entendiendo que en este tiempo es probable que el estudiante esté haciendo uso del Internet para sus quehaceres educativos. Y antes que contestes, colega, la colega Ana, de la institución educativa Horacio Ceballos, nos dio una pauta hace dos webinars, me parece, unas pautas de unos programas donde los padres, por eso le decía, ¿no? La educación digital también a los padres, ¿no? Porque los padres tenían unos programas, tienen la posibilidad de monitorear a través de unos programas qué páginas están viendo o abriendo sus hijos. Entonces ellos desde un móvil pueden cancelar, ¿no? Entonces es cuestión de que los padres vayan buscando información y es bueno estos espacios para darle esta información. Y ya, entonces, tu opinión, colega. Ujú. Sí, mira, es importante que nosotros sepamos que no podemos hacer esto solos, ¿no? No podemos hacer esto solos. Tenemos que ver redes de apoyo. Tenemos que ver redes de apoyo, trabajar en conjunto, familia, tenemos que trabajar escuela, tenemos que trabajar todos unidos para que haya un mayor control sobre el uso de estas aplicaciones, del uso de la red, el uso del internet. Sí es cierto que nosotros deberíamos tener mejores estrategias, pero es que recién también nos estamos adaptando a una era tecnológica que ya existía, pero que hoy se nos hace mucho más evidente y se nos hace mucho más necesaria. Tenemos que elaborar poco a poco estrategias que nos ayuden a modelar, a moderar, ¿no? Este uso del Internet. Los psicólogos tenemos mucha participación en esto, pero los psicólogos tampoco somos magos, los psicólogos tampoco hacemos magia. Nosotros trabajamos de la mano con la familia. Si la familia no pone su granito de arena, nosotros estamos con las manos atadas. Y eso creo que tú lo sabes, los psicólogos clínicos, los psicólogos educativos, hacemos de nuestros mejores esfuerzos. Hacemos coordinaciones, dictamos charlas, hablamos con los padres, nosotros mismos interactuamos con los chicos, consejerías, y cuanto se puede hacer. Pero si no hay un involucramiento firme y total de la familia, en definitivamente el chico, por mucha estrategia que tú pongas, no va a llegar a ninguna parte. No va a llegar a ninguna parte. Y eso está comprobadísimo. La familia ausente es promotora de un joven, un próximo adulto indisciplinado, un próximo adulto que va a incurrir en drogas, en delincuencia, en pandillaje, en corrupción, en tantas cosas que hoy nos avergüenzan de nuestro contexto sociocultural, ¿no? Quería Entonces, recalcar algo ahí. Permíteme, cuando hablamos precisamente de los resultados de aquellos que estás mencionando en este momento, es precisamente porque hay vacíos emocionales que tratan de compensar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo compenso? No tengo el tiempo que mis padres me dan, ¿no? O no tengo las obligaciones que ellos me ponen, qué sé yo, me dejan a mi libre albedrío, entonces hago y deshago. Entonces, lleno los vacíos que luego se vuelven en adicciones al final. Entonces, básicamente, cuando el chico empieza a generar un tipo de adicción es porque está queriendo llenar un vacío dentro. Hay un vacío dentro que no sabe cómo nominarlo, solamente sabe que algo le falta y empieza a ir probando con esto, con aquello. Y cuando un día se da cuenta que ya nada le sirve, pues entonces ya casi no hay mucho por hacer, porque ya eso está muy avanzado. Ese vacío que comenzó tan pequeño se fue llenando con cosas vanas, y luego, cuando verdaderamente queremos hacer un cambio, ya no ocurre. Entonces, desearíamos
Yo creo que una de las conclusiones que podríamos sacar de esto es que si la familia no se involucra como debería, esto tiene un pronóstico muy reservado. Pero si la familia empieza a elaborar estrategias de monitoreo, de seguimiento, de supervisión, estrategias de acompañamiento emocional y psicológico a los chicos, entonces seguramente vamos a lograr grandes cosas para cuando acabe la pandemia, si Dios quiere, vamos a volver nuevamente a nuestros entornos, poquito a poquito, no sabemos, pero desde ahora podemos ir fortaleciendo algunas habilidades en nuestros chicos. No solamente las habilidades tecnológicas deben de fortalecerse, las habilidades emocionales, las habilidades sociales, las habilidades de integración, las habilidades comunicativas, todas esas habilidades son cosas que no necesariamente tienen que aprenderse allá afuera, se aprenden en casa, pero siempre y cuando haya una participación directa de la familia. Si no hay soporte familiar, no estamos hablando de nada, absolutamente de nada. Ciertamente. Colega, nos preguntan, en caso de que haya niños abandonados, ¿se puede denunciar? Y le dejamos esta respuesta a María Esther, por favor. María Esther, licenciada. Sí, Acá hay una pregunta donde dice si los niños están, me parece que esto es en abandono, es decir, sí, es un abandono, ¿no? Entonces, no entran a clases porque aparentemente están abandonados. ¿Se le puede denunciar a los padres? por supuesto. Justamente les recomendaba a los docentes, para ello es siempre que ellos tengan un acta de citación que han tenido con los padres, donde se les ha mandado una o dos veces de manera reiterada para justamente ponerle conocimiento que los niños no están entrando a clases. Con esas actas van a la Fiscalía de Familia, ¿no? Y pueden hacer la denuncia correspondiente, para que los padres no digan luego que ellos nunca le pusieron de conocimiento que el niño no entraba a clases, ¿no? Y por qué le están haciendo una denuncia. Entonces, la fiscal tendría ahí el medio probatorio que ellos sí tenían conocimiento y a pesar de ello no hicieron nada para involucrarse más en el derecho que tiene el niño a la educación, ya que este derecho es irrenunciable. Y quienes tienen que velar por ellos son los padres, ¿no? Lo que también quería contar sobre una pregunta que hicieron sobre el tema de derechos y responsabilidades, que decían que pues al niño se le ha dado muchos derechos, ¿no? Y que los padres se ven atados, ¿no? Para un poco para ejercer la crianza en sus hijos y corregir, ¿no? De repente los malos comportamientos. Entonces lo ideal es que nosotros podamos educar a nuestros hijos y eso recomendar a los padres, que si bien ellos tienen derechos, pero también tienen responsabilidades, ¿no? O sea, yo asumo la libertad de mis derechos y cumplo con mis responsabilidades básicamente, ¿no? Entonces, el niño tiene que entender ello, ¿no? Cumplo mis responsabilidades y por lo tanto tengo mi derecho al esparcimiento, a ver la televisión, minutos o el tiempo que el padre le dé para de repente, para un video, para un juego, qué sé yo, pero todo tiene que tener límites, como dijo el psicólogo, ¿no? Es importantísimo que los padres pongan los límites a sus hijos, y esos límites tienen que cumplirse y ser firmes, ¿no? Y el seguimiento y acompañamiento a sus hijos, es lo básico e importante. Entonces, a educar a nuestros hijos con los que si bien tienen derechos, pero tienen que asumir primero responsabilidades. Muchísimas gracias, licenciada. Asumir responsabilidades de los padres. Eso, a ver, y quisiera terminar con esto antes, ¿no? La mano lo tenía levantada el maestro Palmer, le voy a ceder la palabra, pero quiero responder al maestro Jesús Alfonso Atúncar, ¿no? Me dice, ¿considera posible el desarrollo de talleres a padres de familia convocado por LOGEL? Bien, maestro Jesús Alfonso, muy buenas tardes, muchas gracias por la pregunta. Eso sí quisiera ser enfática hoy precisamente porque a mí encantadísima de hacerlo personalmente, pero recuerde que nosotros tenemos todo un planificador, una planificación desde el mes de enero con nuestros aliados estratégicos. No es de un día para otro y tampoco es el tema que yo quiero. Todo esto responde a lo que el Minedu presenta, ¿no? DREI presenta, UGEL presenta. Entonces, muchos me han llamado personalmente a hacer talleres. Para ello, ustedes tienen que conformar su comité de tutoría y una de las primeras acciones, entre tantas,
tienen que hacer alianzas estratégicas. El Centro de Emergencia Mujer al inicio del año escolar brinda el apoyo con todos sus profesionales, sus staff de profesionales, no solamente psicólogos, sino también hay peritos y también hay abogados, etcétera. Entonces, es más, tenemos el apoyo también de la Policía Nacional. Entonces, ustedes como directores y docentes tenemos que gestionar con nuestro comité TOE. La UGEL presenta estas propuestas sí como apoyo, pero la UGEL no en mí, por lo menos en mi recarga, me recarga, a veces suelo, cuando tengo espacio, hacerlo, pero de verdad que no se podría ser focalizado. Por Minedu tenemos 12 instituciones focalizadas porque ellos han hecho un diagnóstico situacional de todo esto, de toda la problemática y se focaliza, ¿no? Entonces se va intercambiando anualmente, pero no sale, escapa de mis manos. Espero su comprensión, maestro Jesús. Maestro Miguel Yataco y maestro Palmer. Primero, maestro Palmer que levantó la mano, después el maestro Miguel Yataco. Maestro Palmer, ¿está ahí todavía? Sí, buenas tardes. Gracias. No, ya absolvió mi consulta que había hecho a través del chat la licenciada del CEN, María Esther. Gracias. Al contrario, el maestro. Maestro Miguel Yataco. Buenas tardes. Buenas tardes, Milagritos Cárdenas. Buenas tardes, María Esther Vilcapuma, al psicólogo también que se encuentra presente, y a todos los directivos, docentes, auxiliares que se encuentran en estos momentos en esta reunión de vital importancia. En primer lugar, las felicitaciones, como siempre, por tratar temas tan importantes, la cual involucra pues a todos los agentes educativos, ¿no? Hemos tenido diferentes casos. Nosotros, como institución educativa emblemática Santana, tenemos a nuestro cargo más de 2.000 señoritas. Y a raíz de las experiencias también con los directivos, en las horas colegiadas de directivos, dialogamos pues ciertas situaciones que se vienen presentando en diversas instituciones educativas. Y efectivamente, la violencia sexual es un punto bastante, que hay que tomarlo con bastante detalle, con bastante tino, porque son casos bastante reservados. Y tal es así, nosotros, bueno, los directivos de las diferentes instituciones venimos realizando tal cual son los procedimientos de las normas. Y este procedimiento, lógicamente, se viene dando de acuerdo a ciertas estrategias. Y acá quiero hacer un pequeño paréntesis, que todo de repente se puede concretar o se puede llevar a cabo de una manera bastante eficiente, considerando también la presencia de los aliados estratégicos. En este caso, por ejemplo, y solicito también que en las próximas reuniones se vean involucrados, por ejemplo, la policía y otros estamentos, ¿no? Donde uno recurre cuando se presentan estos casos. Porque valgan verdad, de la asistencia de parte de ustedes no hay ningún inconveniente, pero el tema va más allá. Entonces, en cuanto, por ejemplo, se presentan casos de las policías y por ello era necesario la presencia también de ellos porque se involucren en el trabajo de manera más efectiva. Porque valgan verdades, se presentan casos y muchas veces no son atendidos de manera eficiente o inmediata. Entonces, cuando no son atendidos de manera eficiente e inmediata, en los tiempos, de acuerdo a los protocolos, se hace al momento, se hace al instante. Entonces, es necesario que, en este sentido, los aliados estratégicos asumen sus responsabilidades para atender estos casos, que en realidad sería más eficiente trabajar de manera coordinada. Entonces, sería un punto importante en esta situación. Y hay otro punto importante que hay que tomar en cuenta, ojalá que estén también los especialistas, porque también recogen la parte pedagógica. O sea, se habla que nosotros debemos de garantizar los aprendizajes. Es cierto, gestionar los aprendizajes a fin, porque es un derecho y lógicamente,
Pero hay un tema, hay un vacío que estoy viendo, yo sé que está al margen de ustedes, pero es necesario que lo tomen en cuenta o que trasladen esta situación. Como le decía, en las colegiadas con los directivos hemos visto un punto importante, que a veces hay aquellos colegas que de repente por una u otra situación, lógicamente son, digamos, se ponen a disposición del UGEL en unas determinadas horas o su jornada laboral. Entonces, al ponerse a disposición del UGEL, deja un vacío en las aulas. Entonces, no se tiene quien reemplace a ese profesor. Entonces, no encontramos un marco legal, para que trate de reemplazar a ese colega. O sea, si bien es cierto, atendemos la situación de un alumno o de una alumna frente a un problema que pasa en las instituciones educativas y son dispuestos al UGEL, pero ya dejan un vacío en la escuela. Y ese vacío en la escuela no se puede cubrir ni siquiera por licencia, por ningún motivo. Entonces sería necesario que tomen esta situación, porque sé que se hacen las coordinaciones pertinentes a fin de que prevean ante cualquier situación para que de repente llegue un profesor que tome estas horas, contratos, porque a veces los directivos, lógicamente que tienen la función de garantizar el aprendizaje en las escuelas, pero se encuentran con esta situación. Entonces van siendo cubiertas estas horas con, digamos, con docente de aula e innovación, o los mismos directivos bajan, o los jerarcas, pero no es lo mismo que tener a un maestro para que haga el seguimiento del aprendizaje. O sea, casi, en cierta manera, se atiende un caso, pero se abre otra. Y ya no solamente uno, se abre para 30 estudiantes, o más todavía, porque muchas veces el profesor tiene hasta 6 secciones, entonces deja un vacío. Sería interesante que tomen esta situación o que trasladen esta situación que se presentan en las instituciones educativas a fin de que puedan prever este caso, en realidad, que es importante. Entonces, quisiera, en conclusión, colegas, que también involucren a los otros aliados estratégicos a fin de que se pueda efectivizar y hacer un trabajo bastante colaborativo para poder atender de manera, digamos, coordinada a los estudiantes que presentan ciertos casos de violencia sexual o escolar, ¿no? Muy bien, gracias por darme la oportunidad de poder participar. Gracias a usted, maestro Miguel Yataco. Sí, en efecto, ¿está considerado hacer un próximo webinar con la Policía Nacional? Sí, porque tenemos que coordinar con ellos también. Estamos así por orden, no se preocupe, está en la agenda. Luego, cuando habla sobre, digamos, el comité de procesos disciplinarios, es decir, para que repongan, ¿no? A las horas, y más o menos entiendo eso. Incluso este webinar está siendo grabado. Entonces, esa preocupación y sobre todo la preocupación de usted, maestro, y la buena gestión que siempre usted lidera en la institución educativa, se va a trasladar, de mi parte, la voy a trasladar a jefatura para que consideren esta situación, para que sí, pues, consideremos y lo tomemos en cuenta. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, maestro Miguel Yataco. Bien, muchísimas gracias, maestro Jesús, por comprenderme realmente. Volvamos a leer ese tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Está el psicólogo, está la licenciada, ya vamos dando por finalizado, si no. Recuerden que los materiales que aquí se trabaja se ponen en un blog, ¿no? Se mandan a un blog que lo maneja el maestro, por ahora la maestra, bueno, siempre lo estaba manejando el maestro José Jaime, que nos apoya con el comité, desde tutoría. Entonces, ustedes llenan su link, llenan su asistencia, y una vez que me pasen la asistencia, yo mando al correo a todos el link donde están los materiales, para que ustedes puedan hacer una réplica, sobre todo los tutores, o quien pueda, ¿no? De repente necesitar, no se preocupen, todos los materiales siempre deben trascender, no deben quedarse, no es propiedad de nadie, es propiedad de todos.
Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿alguna pregunta más? Todos están agradecidos, contentos, entonces creo que damos por finalizados, sin antes agradecerles por este tiempo, por las preguntas, por este conversatorio, por estas sugerencias, por las preguntas, por todos los comentarios que han puesto en el chat. Es bueno. Maestra Lucero, ¿deseas algo para cerrar? Maestra Lucero. Bien. La maestra Lucero levantaba la manito seguro para despedirse. Listo. Entonces decía muchísimas gracias a nuestros aliados estratégicos. Vamos a seguir de la mano con ellos para poder seguir ayudando a los maestros. Recuerden que nuestro psicólogo nos dijo de que somos ayuda, entonces todos unidos vamos a poder, ¿no? Que a veces se piensan de que todos nosotros vamos a hacer. Yo sé que ustedes también están recargados y también necesitan estos espacios de repente de escucha para que puedan trasladarlo. Entonces, muchísimas gracias nuevamente. Personalmente les agradezco de parte de la licenciada María Esther, agradezco a la licenciada María Esther Vilcapuma, agradezco a nuestro psicólogo que desde hoy va a trabajar con nosotros, al psicólogo Lucas Collantes Picasso, lo pueden encontrar en el Centro de Salud Mental Comunitario de Nuevo Horizonte. Muchísimas gracias. Sí, ahí está, él está atendiendo. Es más, una alianza lo pueden hacer con ellos siempre y cuando manden un oficio, etcétera, para una escuela de padres, etcétera. Eso ya lo conversan con él, ¿no? Con el Centro de Salud Mental. Muy bien, desde acá, desde donde estoy. Muy buenas noches, ya es noche. Un abrazo fraterno, saludos. Sigan cuidándose, por favor. Buenas noches y hasta otra oportunidad. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Su asistente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos. Milagro. Buenas noches. A ustedes. Hasta luego, cuídense mucho. Cuídense. Buenas noches con todos. Hasta luego. Bendiciones. Chao, buenas noches. Gracias, maestra. De igual manera. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Que tengan lindas noches. Gracias. Pero no te encontramos. Sí. Buenas noches. Bendiciones. De igual manera, maestra. Buenas noches. Buenas noches, profesora. Bendiciones. Gracias. Señorita Yesenia, buenas noches. Buenas noches, maestra Rosa. Buenas noches. Una preguntita, ¿dónde se encuentra el profesor de Collante? ¿En qué lugar lo puedo ubicar? En el Centro de Salud Mental Comunitario de Nuevo Horizonte. ¿Dónde queda eso, Nuevo Horizonte? Maestra, no soy de Chincha. Milagrito, hasta el Sunampe. Ya, el Sunampe. Ah, Sí, ya. entrada al Sunampe, pasó antes de la ladrillera al Centro de Salud Mental. Gracias. Ya, por nada. Gracias, buenas noches. Gracias, maestra. Por nada. Buenas noches. Que la pasen bien. Igual manera, maestra. Buenas noches. Buenas noches, maestra.